Buenas tardes, soy Diana Rodríguez y les doy la bienvenida a este Facebook Live sobre cómo proteger tu ciberseguridad durante la temporada de declaración de renta. Para hablarnos de este tema nos acompaña John Rivera, ingeniero de la Oficina de Seguridad de la Información de la DIAN. Buenas tardes, John, bienvenido. Hola Diana, buenas tardes para ti y para todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Bueno, este es un tema nuevo que vamos a empezar a tratar en nuestros Facebook Live. Iniciaremos dando un contexto a nuestros seguidores sobre qué es el ciberespacio, qué es la ciberseguridad y cómo proteger tus datos en la web. Entonces, John, empecemos en materia. Danos una explicación corta de qué es el ciberespacio. Diana, antes de realizar esa explicación voy a compartir una Claro, presentación para poder guiarnos un poco más. sí, así nuestra audiencia ve mejor y ve nuestras explicaciones. Recuerden que esta información que vamos a empezar aquí a explicar la encuentran en la página web de la DIAN. Perfecto, ya veo tu pantalla. Bueno, ya, Tranquilo. Si quieres, ponlo en presentación, con eso la vemos un poco más grande. Perfecto. bueno, ¿qué es el ciberespacio? El ciberespacio es el entorno. ¿Sí me están viendo la presentación? Qué pena. Sí, sí, perfecto, John. Bueno, este concepto tiene varias definiciones, difieren según la perspectiva. En esta charla se dará un concepto genérico, ya que como les comentaba, pues desde el punto de vista se tiene varios conceptos alrededor del mismo. Entonces, el ciberespacio es el entorno virtual que se desarrolla mediante herramientas informáticas para interoperar. ¿Qué es interoperar? Es la habilidad de dos o más sistemas o de sus componentes para utilizarse de forma conjunta e intercambiable. ¿Sí? Toda esta interoperación se realiza en la red, donde cualquier persona puede estar interconectada a una conexión a la red de tal manera que pueda interactuar con el mundo sin barreras. Se suele identificar que Internet con el ciberespacio, pero en realidad el ciberespacio es un concepto más amplio, ya que Internet se encuentra en el mismo. Entonces acá, por ejemplo, en la gráfica podemos ver de cómo todas las personas están interactuando entre sí desde dispositivos diferentes, por ejemplo, laptops, computadores, dispositivos IoT y otro tipo de dispositivos electrónicos. Listo. Explícanos, John, ¿qué es ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es la práctica de proteger los componentes del ciberespacio, como computadoras, servidores, dispositivos móviles, sistemas electrónicos e IoT. ¿Qué son dispositivos IoT? Son los dispositivos físicos cotidianos que están conectados a la Internet. Van desde objetos domésticos comunes como bombillos, televisores, estufas, artículos personales como relojes, asistentes virtuales que están poniéndose muy famosos aquí en el país, por ejemplo, como Alexa, como Siri, entre muchas más. Perdón, estamos teniendo unos temas técnicos. Bueno, ¿qué es una ciberamenaza, John? Bueno, Diana, ¿qué es ciberamenaza? Bueno, yo empiezo siempre con la definición de qué es una amenaza normal, el cual es una posible acción o evento negativo facilitado por una vulnerabilidad, o sea, una debilidad. Las amenazas de este tipo son variadas y no discriminan la hora de atacar. Constantemente se están transformando al mismo ritmo del crecimiento de los avances tecnológicos. O sea, en la actualidad lo que es la tecnología está a la disposición de todos nosotros, pero desafortunadamente los delincuentes informáticos están al tanto de la misma y la utilizan con fines delictivos. Pero ¿qué son exactamente estas amenazas? O sea, es un acto malicioso que siempre busca hacer daño en datos, robar información y afectar la vida digital. Un ciberataque es un ataque que se monta en contra de los dispositivos electrónicos y servicios digitales a través del ciberespacio. Las amenazas se pueden dar
¿sí? O sea, ¿por qué sean? Estos son como las maneras más comunes, o sea, del por qué, ¿sí? Ese objetivo, o sea, tener una obtención de beneficio económico de manera ilegal, un espionaje estatal, corporativo y científico, eso va más asociado al tema de ciberguerras, dañar la imagen de alguna persona, entidad u organización, por ejemplo, la de los países, también por los cambios tecnológicos, ya que cuando hay esa transición a veces se identifican cierto tipo de vulnerabilidades que son aprovechados por los ciberdelincuentes o simplemente son personas que quieren generar caos. Nos hablas de diferentes tipos de ciberamenazas. ¿Nos puedes explicar cuáles hay? Sí, claro. Bueno, en el concepto de las ciberamenazas, todos los días va cambiando. O sea, a medida que la tecnología va evolucionando, también esas amenazas van a ese ritmo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las que les voy a nombrar son como las más importantes o la que más nos afecta, pero esta no significa que sean las únicas. Okay. Entonces, vamos a iniciar con los malware o virus. ¿Qué son? Son software que realiza actividades o cosas maliciosas en el dispositivo afectado o a una red. Es normalmente los tipos de virus que nosotros conocemos día a día, desde el inicio de la computación con los virus de los computadores, y eso ha trascendido a los virus de dispositivos móviles. Vamos ahora con phishing. ¿Qué es phishing? Es lo que normalmente llamamos una suplantación de identidad. Es un ataque basado en los correos, mensajes, llamadas o páginas que busca engañar al receptor para que revele información comprometedora o para que descargue malware, o sea, virus. Este es un concepto genérico ya que según la técnica de phishing tiene su propia definición. Entonces, el tema del phishing, ¿qué es? Suplantar algo que normalmente, suplantar el original realmente. Sí, Okay. por eso es que nosotros lo asociamos mucho al tema de páginas, pero en la actualidad phishing se puede dar en cualquier medio. Vamos con el spear phishing. O sea, Okay. aquí ese es, ese es un tipo de phishing más sofisticado en el cual el atacante aprende sobre la víctima y falsifica una identidad para obtener más información. Se realiza con una combinación de varias técnicas de ataque. Esta también está muy relacionada a lo que todos conocemos y hemos escuchado, que es la ingeniería social, el cual es la manipulación psicológica de la víctima por medio de un conjunto de técnicas que usan los delincuentes informáticos para engañar a los usuarios y que les envíen datos confidenciales, infecten sus dispositivos electrónicos con malware o abran enlaces a sitios infectados. O sea, esos son, por ejemplo, todo ese tipo de técnicas que están relacionadas entre sí y utilizan, por ejemplo, desde una llamada telefónica, desde un nuevo contacto desconocido en Facebook, y el fin de él es saber cómo es su vida, con base en eso poder hacer un ataque más elaborado. Peligroso. También tenemos el man in the middle, o lo que llaman el ataque de hombre en el medio. Consiste en un atacante que busca un lugar en el remitente y el destinatario. De esta forma logra interceptar mensajes o intercambiarlos. El remitente cree que se comunica con un medio oficial, mientras que el atacante busca engañarlo. Acá, por ejemplo, vemos en la gráfica de que está el computador del usuario, la víctima, y está, por ejemplo, una aplicación web, puede ser cualquiera. Entonces, aquí nosotros vemos con las flechas de doble conexión que están en verdes, que están con un chulito de aceptación, significa que es una conexión normal. Nosotros vemos que en el medio, hay un delincuente informático, que es la persona que de cierta manera suplanta ese way application, en este caso, con el fin de hacer creer a la víctima que se está haciendo una conexión real. ¿Y cuál es su objetivo? Desde robar información, desde espiar y, en el peor de los casos, robar su identidad dentro de su dispositivo electrónico. Con eso, pues, ya hace lo que nosotros conocemos como delitos informáticos. Wow. Tenemos los troyanos. Los Sí. troyanos son un tipo de malware que entran a un sistema como un software aparentemente normal y legítimo, pero trae software malicioso dentro y pueden llegar a tomar
control de un sistema o causar daño. Aquí, por ejemplo, vemos en la gráfica, ¿sí? El famoso caballo de Troya, según la mitología griega o la literatura, Sí. donde él, mediante un engaño, que en este caso a nivel informático es una aplicación aparentemente real, ¿sí? Donde el cual ingresa a su computador, ¿sí? O al sistema. Pero cuando ingresa, ahí como vemos en la gráfica, está el virus que contiene y ese es el que realmente nos viene a afectar nuestro sistema con los daños que anteriormente he nombrado. Entonces, en este tipo de casos, los troyanos son los más peligrosos. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente con ese engaño, pues le damos los accesos para que se pueda instalar o pueda ingresar a nuestro sistema. John, vamos a invitar a nuestra audiencia a que haga todas las preguntas que necesite o que le causen curiosidad de toda esta explicación que nos estás dando, para que al final pues puedas darles explicaciones o si tienen dudas sobre lo que estás explicando. Continúa. Ahora vamos con el ransomware. El ransomware es un ataque que involucra el cifrado de datos en un sistema ajeno. El atacante luego demanda una recompensa para desbloquear el equipo. Este tipo de ataques aparecen tanto en individuos como en corporaciones o entidades gubernamentales. Este tipo de amenaza es la que últimamente se está escuchando a nivel, por ejemplo, corporativo, que o sea, en los últimos tiempos hemos escuchado que, por ejemplo, se han podido ingresar a un sistema y con el solo bloqueo o cifrado de cierto tipo de archivos, pues de cierta manera obtienen el control del sistema o simplemente causan de que el servicio no se pueda prestar. Entonces, ellos, ¿qué es lo que hacen? Mediante ese paquete de software malicioso, hay uno que podemos ver, por ejemplo, en la presentación, donde dice, tus archivos personales se cifran por CTB Locker. Entonces, normalmente este tipo o sea, esta imagen es una advertencia donde el delincuente informático normalmente tiende a pedir un rescate. O sea, supuestamente le va a entregar la clave, que es la que le desbloquea el acceso a sus archivos esenciales, por lo cual pues está generando la afectación al sistema. Pero esto realmente en muchas ocasiones se paga o la gente accede a ellos, pero no les están recuperando nada. Entonces realmente tiende a ser a veces un engaño y realmente es un tipo de ataque muy elaborado que inclusive nos está afectando a nosotros como personas. Se han escuchado casos de individuos que les ha sucedido esta misma situación y en el mejor de los casos es denunciar a las autoridades. Efectivamente. Vamos al famoso ataque de denegación de servicio, el DDoS. Se conoce como ataque de negación distribuida de servicio. Aprovecha los límites de capacidad específicos que se aplican a cualquier recurso. Este tipo de ataques involucra mucho o hasta miles de dispositivos que se utilizan para invocar las funciones o enviar peticiones a un sistema objetivo. Al causar la sobrecarga del sistema, él mismo deja de funcionar. Aquí, por ejemplo, vemos en la gráfica que está el atacante, ¿sí? Ahí al fondo y está mediante un controlador. Ese controlador tiene su red de computadores Zombie o Bootnet que lo que hace es mandar peticiones hacia la víctima. O sea, los recursos o la tecnología es limitada, no todo puede ser ilimitado. Entonces, por ejemplo, los accesos por seguridad se tienden como a manejar cierta cantidad durante cierto tiempo. Entonces, ¿qué hace el atacante? Mandar peticiones en una fracción de segundo para que de cierta manera el sistema se bloquee, ya sea por seguridad o genere otra afectación interna si no está con medidas de seguridad donde el atacante aprovecha esta situación y puede ingresar al sistema. Normalmente los ataques de denegación de servicios simplemente es afectar la disponibilidad de ese servicio, o sea que ninguno pueda ingresar. Este tipo de dispositivos zombie pueden ser cualquiera, no específicamente computadores. Hace un tiempo hubo un ataque donde se pensaba o se creía que era mediante computadores y después de realizar una investigación se determinó de que las peticiones se realizaron desde dispositivos IoT, o sea, desde computadores Smart TV que lo que hacían, lo que hizo el delincuente fue ingresar a ellos de forma fraudulenta y en un determinado tiempo a todos les mandó
la orden de que enviara petición a la víctima, lo cual pues hizo de que se cayera el servicio por bastante tiempo. Y por último, pues vamos al tema de el malware en aplicativos móviles. Los dispositivos móviles son tan vulnerables como los computadores. Algunos atacantes crean software aparentemente oficiales con partes maliciosas escondidas, mientras que otras veces se propagan a través de sitios móviles, descargas y mensajes de texto. Una vez que el atacante tiene acceso, puede conseguir datos de ubicación y espiar las iteraciones que realiza el usuario. Esto es muy importante ahora y es un reto a nivel de ciberseguridad, ya que nosotros sabemos que en la actualidad nuestros dispositivos móviles contienen prácticamente nuestra vida y nuestra información, ya sea por redes sociales, ya sea por nuestros accesos que tenemos en nuestras cuentas de correo, sea corporativas, personales, ¿sí? También por los GPS que últimamente pues mantienen siempre activados, entonces prácticamente el delincuente tiene su foco de información en nuestros dispositivos móviles y por esta razón ese tipo de malware ahorita se están masificando mucho para ese objetivo en común. Pues ingeniero, con todo lo que nos cuenta, yo creo que uno está muy preocupado con todos este tipo de ciberdelitos. A veces uno no es fácil identificarlos cuando le sucede a uno. Y me gustaría que usted nos dé unas recomendaciones de buenas prácticas de seguridad para que todos tengamos en cuenta, pues para que no caigamos en este tipo de engaños. Sí, claro, Diana. Entonces, entre las recomendaciones, o sea, son las recomendaciones de uso seguro en la web, normalmente tienden a cambiar con el avance de la tecnología, pero estas normalmente son las que recomiendan los expertos a través del tiempo, ya que a pesar de que la tecnología cambie, el origen o el parámetro de violación de seguridad, pues es casi el mismo. Sí, entonces entre las primeras recomendaciones y las más importantes es estar en lo posible actualizados en temas de ciberataques. Es aconsejable consultar fuentes confiables como portales o medios de información gubernamentales o páginas especializadas en la materia. Esto porque es importante. Un delincuente normalmente aprovecha el desconocimiento de las personas, ¿sí? Cuando nosotros estamos actualizados en estos temas, realmente pues es más difícil un delincuente tenga tengan éxito en su ataque. ¿Sí? Entonces, este punto para mí es el más importante de todos, estar siempre actualizados en temas de tecnologías y más que todo de ciberataques. El segundo punto es siempre desconfiar y verificar la información recibida por correo, llamadas o mensajes sospechosos, como por ejemplo supuestas promociones, premios ganados, deuda no conocida, supuestas verificaciones de información o claves de acceso, favores como consignaciones o pagos de terceros, entre muchas más. Este tip es muy importante tenerlo en cuenta, ya que nosotros a veces nos dejamos llevar por una llamada millonaria de que me gané un carro sin hacer nada o porque supuestamente me llegó un mensaje de texto y gracias a no sé qué centro comercial, entonces yo tuve un bono de yo no sé cuántos millones de pesos. Entonces eso hace que nosotros pues confiemos, ¿sí? Y seamos, como se dice, una presa fácil para el delincuente, porque al confiar, pues nosotros no verificamos y al no verificar, pues nosotros nos vamos de la mano con el delincuente y así él llega y nos roba. Entonces siempre debemos desconfiar y verificar la información recibida, sea la que sea, y cómo la verificamos directamente en las entidades que de pronto nos está haciendo el llamado. Tercero, no responda ni dé clic a enlaces que reciba de remitentes desconocidos. Muy importante. Primero, asegúrese que se trata de una fuente confiable. ¿Me decías, Diana, perdón? No, que es muy importante eso porque uno a veces se asusta y da clic inmediatamente sin verificar. Sí, y eso es lo que están haciendo normalmente los delincuentes. O sea, los delincuentes lo que hacen es enviar mensajes de alarma. Por ejemplo, hace un tiempo que era por medio telefónico donde supuestamente llamaba a un familiar diciendo que estaba en la cárcel, con el fin de que le hiciera una consignación para que aparentemente la gente de ley pues le diera salida o simplemente no lo judicializara.
sea, ese tipo de mensajes es lo que nosotros debemos tener en cuenta. O sea, si por ejemplo pasa un caso de esos, primero uno llame a la persona o llame a alguien cercana para verificar si realmente esa situación está pasando. Y yo sé que aquí todos los ciudadanos que nos están viendo les ha pasado una situación de esas, desde esa famosa llamada, desde un correo, desde un mensaje de texto, y después resulta de que son personas privadas de la libertad que se encuentran desde algunas cárceles haciendo ese tipo de, de ataques, exactamente. Bueno, entonces vamos para la siguiente, que es no descargar, instalar o utilizar programas o aplicativos piratas o sospechosos. ¿Qué pasa con esto? Normalmente muchas personas están acostumbradas a de pronto no pagar por una licencia, ¿sí? Por ejemplo, Office o algún otro tipo de programa. ¿Qué pasa con eso? Al ir supuestamente a ciertos sitios donde usted paga 5,000, 10,000, 20,000 pesos, qué sé yo, pues a usted le dan un programa que ya le han violado esa seguridad con el fin de que lo pueda activar sin tener que pagar realmente la licencia. ¿Qué pasa con eso? Ese tipo de prácticas lo que hace es abrir puertas traseras en nuestros dispositivos, ya que un delincuente informático o ese famoso crack que nos está evitando pagar esa suscripción, realmente lo que está haciendo es utilizar un troyano, un malware, con el fin de poder robarnos información, estar espiándonos nuestro dispositivo o algún otro tipo de ataque que nos quieran hacer. Entonces, lo importante es que si utilizamos programas, ya sean licenciados, comprados o software libre. O sea, el software libre es una opción para este tipo de programas. Ok. Bueno, en dispositivos móviles, solo descargar los aplicativos directamente en las tiendas de aplicaciones como el App Store, que son para los dispositivos Apple, o el Play Store, que son los dispositivos Android. Tratar y evitar de bajar aplicativos desde enlaces que nos están enviando desde algún tipo de fuente, ya que ese tipo de enlaces a veces no están certificados y tienden pues a manejar software tipo malware o tipo troyano. Utilizar en lo posible antivirus en los dispositivos electrónicos como computadores o dispositivos móviles, porque es muy importante utilizarlos, ya que los antivirus son programas que están constantemente actualizados y cuando ellos, o sea, cuando las casas fabricantes ya identifican un virus, ellos mandan como una firma, por así decirlo, o más bien como una información para decirle a su equipo, oiga, mire que ese es un malware o algún tipo de código malicioso que pueda afectar su computador. Entonces, ese programa de antivirus hace esa medida para que no pueda ingresar ese malware a su equipo. Es como, por ejemplo, cuando uno se está vacunando, de que el cuerpo aprende a rechazar ese tipo de situaciones. Esto es lo que hace un antivirus en temas de informática. Simplemente que mediante ese programa, pues un virus conocido no puede ingresar a nuestro sistema y con eso estamos un poco más seguros. Siempre cambiar las contraseñas de forma regular. Evite usar la misma en todas las cuentas que tenga, así como datos evidentes como su nombre, teléfonos o fechas de nacimiento. Yo sé que en la actualidad todo se maneja con contraseña y desafortunadamente pues no tenemos una memoria privilegiada para acordarnos de 100, 200 contraseñas, pero sí tratar de evitar crear contraseñas que sean fáciles de identificar con nuestros datos, ya que como nuestra información está en la web, pues es muy fácil determinar con su nombre, con algún tipo de gusto y con eso a medida que ellos están haciendo ese tipo de ataques, pues van identificando nuestras contraseñas. Entonces lo ideal es, por ejemplo, cambiarla regularmente y no utilizar datos evidentes en su creación. Siempre usar contraseñas que no sean de fácil acceso para los criminales y sean sencillas de aprender. Eso va pues a lo que les comenté hace un momento. No deje las cuentas de usuario abiertas en equipos de uso público. A veces nosotros, por ejemplo, necesitamos ingresar a un correo, de pronto ingresamos desde el computador de X o Y persona o un café internet. Pues bueno, en actualidad, pues ya el café internet no se utilizaba como hace unos años porque todo va al dispositivo móvil. Pero sí es recomendable que si nosotros ingresamos a un equipo que sea de uso público, o sea, que no sea de uso particular para nosotros, siempre ese usuario dejar la sesión cerrada, no dejarla abierta, porque al dejar una sesión abierta
puede llegar una persona e ingresar a nuestros datos o hacer algún tipo de configuración o afectación de robo de información. Tenga en cuenta las clasificaciones de privacidad que las redes sociales ofrecen a la hora de publicar contenido. Normalmente, pues nosotros tendemos a realizar publicaciones donde le damos permiso a que todo el mundo lo vea, personas que están en nuestros contactos, personas que no lo están, y lo importante de nosotros es cerrar esa brecha. Si nosotros estamos compartiendo una foto, pues que sean nuestros contactos que la vean, y no cualquier persona que no tenga acceso a nuestros contactos directos. Sí, eso es muy importante porque mucho delincuente informático está haciendo escaneos a nivel de la red a ver qué usuarios ve y qué información puede obtener del mismo. No comparta todo lo que recibe, analice y verifique la veracidad de la información antes de infundirla entre sus allegados. Muy Ahorita, importante eso, muy importante. sí, señora, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros estamos compartiendo una información que realmente no está verificada, ¿sí? Ujú. Y suele pasar muchos problemas, por ejemplo, ahorita con los inconvenientes que hubo de orden público del 28 de abril, que mucha información que se compartió era información que realmente era falsa. Ujú. Ya sea porque eran acontecimientos que habían sucedido hace mucho tiempo, o imágenes que eran de pronto alteradas, o simplemente información de otros países. Entonces, ¿qué es lo Exacto. importante? Analizar y verificar siempre esa veracidad de que sea una información de una fuente fiable, ¿sí? Y no de cualquier persona o de cualquier usuario que no tengamos como esa seguridad de que es una fuente de información fiable. Sí, debemos ser muy perspicaces como ciudadanos porque mira que hasta en ese ejemplo que estás colocando, muchos medios también les pasó, medios de comunicación que pues tienen, que verifican antes de publicar. Entonces es muy importante esa recomendación. Sí, es muy importante, Diana, porque eso a todos nos ha pasado. En algún momento nosotros hemos retuiteado o compartido una información que llegamos, la vimos y la compartimos, pero nunca verificamos, y después pasan los problemas. Y definitivamente es algo que nosotros debemos de tener entre nuestras buenas prácticas a la hora de interactuar en la red. Siempre verificar la información que nos llega en todo lado. Ujú. Evita aceptar personas que no conocen sus redes sociales, así tengan muchos amigos en común. Desafortunadamente, los usuarios o nuestra identidad cibernética puede ingresar cualquiera. O sea, detrás de la pantalla no sabemos quién está. Entonces, en muchos casos hay personas o delincuentes como tal que, con el fin de cumplir su objetivo malicioso, lo que hacen son crear perfiles falsos, empiezan a ingresar personas, contactos, y cuando nos llega a nosotros esa petición de amistad, entonces nosotros decimos, ah, no, mire, es que él se conoce a Julano, Sutano, Mengano, pero realmente nosotros no lo conocemos directamente, entonces uno termina en aceptarlo. Entonces, uno en ese tipo de cosas es tener mucha cautela a la hora de aceptar contactos en redes sociales, porque en muchos casos son personas que están suplantando y así pues hacen ese tema de ingeniería social, porque actualmente el peligro que hay más es en esa parte, en la ingeniería social, porque de esa manera obtienen muchos datos esenciales para ellos elaborar otro tipo de ataques. Sí, eso te iba a comentar. He conocido casos que hasta amigos que uno tiene en redes les roban el perfil, se los utilizan y empiezan a pedir dinero o empiezan a, pues a decir cosas como que no son normales. Siempre verificar por otros medios de comunicación con esa persona si sí es cierto, porque sé de casos que últimamente ha aumentado un poco ese tema. Sí, no, es cierto, Diana, inclusive a unos allegados les pasó una situación de esas. De preciso, esa persona en ese momento no tenía prendido el celular y llamaron a una víctima, le dijeron, ¿será que me puede enviar no sé cuánta plata? La persona la envió, y después cuando se comunicó con la persona real, diciéndole, venga, ya le envié la plata. Entonces la persona dijo, ¿cuál plata? No, es que un perfil suyo fue la persona que me pidió 500.000 pesos. Entonces la persona pues asombrada miraron, y cuando miraron ese perfil, pues era un perfil que había se ha creado en otro lado del mundo, ¿sí? Entonces, desafortunadamente esa persona perdió su dinero de esa manera. Triste.
No publique todo lo que hace, ni todos los lugares a los que va. Tenga en cuenta que esa es una información que los delincuentes pueden usar. Normalmente nosotros, por ejemplo, estamos publicando viajes, que compramos un carro, que el colegio de los, o sea, que los niños van al colegio. Entonces nosotros debemos de tener esa buena práctica que no todo se tiene que publicar y no todo se tiene que publicar en tiempo real. Porque, por ejemplo, un ladrón, ¿qué puede hacer? Tener acceso a nuestro perfil, por ejemplo, si tenemos, como se dice, disponible todas esas fotos e información, puede saber que nosotros estamos viajando, ¿sí? Y con base en esa información, pues puede cometer un robo en la casa, por ejemplo, o así pueden hacer muchas cosas, por ejemplo, saber nuestras contraseñas, porque supongamos tengamos la contraseña con el nombre del colegio del niño, y si yo publico la foto de mi hijo con el colegio, pues es una forma de decir al delincuente o darle más facilidad de obtener cierto tipo de información de nosotros y así utilizarla para su beneficio delictivo. Sí, señor, muy cierto. Si se tiene la opción de segundo factor de autenticación, utilícela. Actualmente ya muchos sistemas utilizan segundo factor de autenticación, por ejemplo, como Google. Cuando una persona va a ingresar, bueno, en mi caso, cuando yo voy a ingresar desde otro dispositivo, él llega, por ejemplo, y me envía una notificación a mi teléfono diciéndome, oiga, ingresaron a su cuenta desde tal lado, ¿usted autoriza? ¿Sí o no? O sea, ese tipo de factores, aunque no son 100% fiables, por así decirlo, porque en seguridad lo que primero decimos es que la seguridad 100% no existe, pero nosotros la podemos llegar a un nivel muy alto, es utilizando todas esas opciones que tenemos a nuestro alrededor. Por ejemplo, el segundo factor de autenticación es muy esencial y es lo mejor que podemos hacer en este momento para aumentar o fortalecer nuestra seguridad en las cuentas que utilizamos actualmente. Ujú. Cualquier situación sospechosa de ciberseguridad, informar a los entes de ciberseguridad del país, por ejemplo, el CAI virtual de la Policía Nacional. En caso de que esta situación involucre a una entidad en especial, informar a la misma por medio de los canales de comunicación oficiales. Mucha gente, por ejemplo, alrededor a veces me comenta, oiga, mire que es que están enviando correos falsos de la DIAN. Lo primero que les digo es, por favor, infórmenos. ¿Por qué? Porque aunque nosotros estamos, como se dice, haciendo patrullaje cibernético y la Policía Nacional también, pero desafortunadamente los ladrones son muy hábiles y la única manera de poder luchar contra ellos es conociendo sus diferentes técnicas de delincuencia. Entonces, si por ejemplo hay un correo, por favor infórmelo a la DIAN o a la policía. Con base en esa información nosotros podemos hacer las investigaciones y así poder, como se dice, luchar contra ese tipo de delincuentes. Gracias a la ciudadanía que nos han reportado muchos casos, nosotros hemos podido, como si se enviar ese tipo de comunicados, hablar con los entes de ciberseguridad del país, por ejemplo, con la Policía Nacional y el Colser, donde se ha bloqueado muchos enlaces maliciosos o páginas que están afectando a muchas personas con el robo de identidad o con el robo de su dinero. Entonces, primero que todo, después, o sea, primero que todo se debe tener en cuenta que debemos denunciar. Si denunciamos, nosotros podemos actuar. Sí, Si con se, esto te iba a complementar, John. mm, Nosotros en nuestras redes sociales y la página web siempre estamos avisando de este tipo de casos que sucede a nombre de la DIAN, desgraciadamente es bastante seguido. Siempre estamos diciéndole a nuestros ciudadanos cuáles son los casos, cómo es el tipo de mensaje, para que estén pendientes y también más adelante tú nos mostrarás cómo es la forma que los ciudadanos pueden verificar que sí es una comunicación DIAN. Entonces estén pendientes de nuestras redes y de nuestra página y como dice John, por favor denuncien porque eso también ayuda a bloquear mucho de ese tipo de ciberdelito. Sí. sí, entonces aquí, por ejemplo, les muestro una imagen de la página del CAI virtual de la Policía Nacional, que pueden ingresar a buscando en Google CAI virtual, ¿sí? O simplemente www.caivirtual.policia.gov.co. Ahí, por ejemplo, hay un botón para denunciar y también es importante porque ellos tienen una sección donde habla mucho del tema de ciberseguridad y tienen un material muy didáctico donde nosotros podemos utilizarla como fuente para aprender mucho de los temas de los ciberataques. Bueno, John, estas recomendaciones son muy importantes, digamos, para nuestra vida en general.
de cualquier ciudadano y pues esperamos ayudar un poco para que las puedan poner en práctica y las conozcan. Como había comentado anteriormente, desgraciadamente el nombre de la entidad es usado frecuentemente para enviar comunicaciones falsas a los ciudadanos por diferentes medios. Y en las épocas, por ejemplo, como esta que estamos, que es donde estamos declarando renta, también la utilizan mucho, pues porque la gente está alerta con el tema de la declaración de renta. ¿Qué recomendaciones nos puedes dar puntualmente para evitar caer en este tipo de engaños en esta temporada de renta? Claro, Diana, como tú lo decías, en temporada de renta o de vencimiento de cualquier tipo de responsabilidad tributaria, los delincuentes informáticos están al acecho y por medio de la suplantación de la misionalidad de la DIAN envían notificaciones falsas con supuestas deudas o embargos, alertando a la ciudadanía para robar dinero o información privada de las personas. Entonces, ¿qué se debe hacer para estar más seguros en estas temporadas y disminuir el riesgo? Primero que todo, debe tener en cuenta las anteriores recomendaciones. Aunque son recomendaciones de ciberseguridad generales, son recomendaciones muy importantes que en lo posible debemos de tener como buenas prácticas. Primero que todo, la DIAN no envía mensajes de texto que inviten a la ciudadanía a abrir algún tipo de enlace. Siempre se debe comprobar la veracidad de los correos recibidos y que provengan de la entidad, ingresando a la página de la entidad y en verificación de correos. Ahorita les voy a mostrar cómo se hace. En cualquier sospecha de alguna notificación o mensaje de alerta por una deuda, importación desconocida o embargo de cuentas bancarias a nombre de la DIAN, y en algunos casos también lo hacen a nombre de la Polfa, se recomienda informar a la entidad por medio de los canales de atención al público y al CAI virtual de la Policía Nacional. Cualquier trámite virtual se realiza por medio de la página de la DIAN, www.dian.gov.co. No hay otra página en el momento que se realice algún tipo de trámite tributario como tal. Por más para ver más recomendaciones de seguridad, se recomienda visitar el micrositio de seguridad de la información, el cual se encuentra en la página principal, atención al usuario y seguridad de la información. Ahorita vamos a ingresar para que ustedes la puedan conocer. Entonces, como les decía, vamos a hacer un ejercicio, no lo hago en tiempo real porque pues por confidencialidad de la información hay información personal que no se puede dar a conocer, ¿sí? Porque es información de cada quien. Entonces aquí vamos a tener un ejemplo de dos casos de correos que tienen notificaciones oficiales de parte de la DIAN y cómo los verificamos. Aquí, por ejemplo, tenemos un modelo de un formato que es el que normalmente se conoce, donde vemos que el remitente es el comunicacionesdian.gov.co, que es el buzón de correo oficial de la DIAN. Tenemos un código de verificación que normalmente es un alfanumérico, ¿sí? Y ahí vemos el cuerpo del mensaje. Al final, el que está con recuadro negro es un código QR donde lo podemos utilizar con algún tipo de dispositivo móvil y hacer esa verificación. Ingresamos a la página www.dian.gov.co, vamos a la sección de verificación de correos, damos clic, nos muestra esta pantalla. Entonces, ¿qué hacemos? Ese código de seguridad lo copiamos, lo pegamos, ¿sí? Y luego le damos clic en el botón de la lupita, que es el de buscar. Si es una comunicación oficial, nos va a salir el mismo comunicado que nos llegó al correo electrónico. Si nos llega algo diferente o no sale absolutamente nada, entonces es un correo falso o un correo sospechoso que se debe denunciar a la entidad, ¿sí? En la actualidad, con el cambio de imagen de la DIAN, ¿sí? De colores institucionales, entonces también vemos este tipo de mensajes que se envió. Por ejemplo, ahorita para la notificación de los vencimientos de renta, se envió este tipo de formato, ¿sí? Que muchas personas pues no lo conocían y nos enviaron información para preguntarnos si realmente era un correo válido o no. Entonces contiene la misma información, ¿sí? Lo único es que en la parte inferior encontramos el código de verificación, ¿sí? Y también pues el código QR. Entonces hacemos el mismo procedimiento que les acabé de mencionar,
¿sí? De ingresar a la página, ingresar a la opción de verificación de correos y copiar y pegar el código que está en el mensaje. Entonces, igual, si el mensaje es auténtico, pues nos va a salir en la página el mismo mensaje que ustedes recibieron en su correo electrónico personal. Estos Perfecto. son ejemplos de comunicados falsos. Por ejemplo, aquí nosotros vemos de que primero no es una dirección de correo de la DIAN, aunque tiene el dominio de la DIAN, pero es un correo de suplantación de correos donde delincuentes utilizando páginas, utilizando un montón de situaciones, cambian una información paramétrica del correo con el fin de cambiar la dirección original por una muy parecida a la DIAN y así poder confundir a las personas. Por eso es importante siempre verificar el correo con el código adicional de mirar si es un dominio DIAN o no. ¿Sí? Y Aquí entrar vemos directamente a la página de la DIAN, no entrar a los enlaces. exactamente, ¿sí? Hacerlo directamente en la página de la DIAN. Como vemos en esta comunicación, utilizan logos oficiales como el de la DIAN y el del Ministerio de Hacienda. Hay un asunto en el cual dice, hemos emitido una orden de embargo a sus cuentas bancarias. O sea, esto es un mensaje que realmente a nosotros nos va a asustar, ¿sí? Porque a cualquiera le va a asustar de que le llegue un mensaje de este tipo, ¿sí? Entonces uno entra y mira, ¿y qué dice ahí? Hay un cuerpo donde le dice que uno tiene una deuda y hay un archivo adjunto. Ese archivo adjunto es un malware. Es un malware que al analizarlo, pues contiene código malicioso que puede infectar nuestro equipo y así robarnos información que tiene el dispositivo. Acá hay otro ejemplo, con el formato anterior. A diferencia de este, se sí maneja un código de verificación, Sí, lo ¿sí? hace. Y también maneja un enlace, que, o sea, cuando nosotros hicimos el análisis, pues verificamos en la página, en efecto ese código no correspondía a una notificación oficial y al analizar el enlace, pues ingresaba a una página de phishing donde se estaba pidiendo información personal de la víctima con el fin de acceder a sus cuentas bancarias. Este es un tipo de mensaje también falso. Por eso, y repito, es importante verificar el código que contiene el mensaje que nos llegó de parte de la DIAN. Sí. También se está presentando una técnica, esa es como nueva, o sea, es algo que nos han Reciente. reportado los señora. Ese es reciente. Sí, señora, esta es muy reciente. Inclusive hace una semana se publicó una comunicación hablando del mismo y varios entes de ciberseguridad del país en sus perfiles de Twitter también la publicaron. Es un mensaje de texto donde le están diciendo al ciudadano de que la DIAN le notifica un inicio de proceso administrativo, suspensión o embargo de cuentas o bienes por conceptos tributarios. ¿Sí? En este caso, él le da un enlace para que usted ingrese, ¿sí? Que es muy similar como si fuera una página de la DIAN. Cuando se hizo la prueba en un ambiente controlado, se ingresó a la página y él solicita descargar un componente supuestamente de Flash Player para poder, me imagino que ver el contenido que dice la página, ¿sí? Eso es un mensaje falso. Entonces se hizo la prueba de bajarlo y cuando se instaló en ese ambiente controlado, se determinó de que era un troyano, el cual tenía acceso completo a su teléfono, a sus contactos, a la información del dispositivo, a la información de ubicación y por medio de ese aplicativo el delincuente podía ingresar remotamente, podía instalar aplicaciones y que se diera cuenta y estar espiando los 7 por 24. O sea, prácticamente usted tenía un enlace directo entre el delincuente por medio del dispositivo. Y con base en eso, pues, ¿qué podía hacer el delincuente? Ingresar a sus cuentas bancarias, por ejemplo, si las tiene inscritas en el celular, y hacerlo desde su mismo dispositivo. Sí, entonces un malware muy peligroso que deben de tener en cuenta si, las personas que están viendo esta transmisión. Bueno, También, señora. no, sigue, sigue. Listo. También se ha presentado desde el año pasado esta página de phishing que utiliza el logo de la DIAN y ciertos colores corporativos, donde es un ataque elaborado de ingeniería social y de spear phishing, donde llaman a la persona, ¿sí? Le dicen, buenas tardes, soy el funcionario tal de la DIAN y necesitamos actualizar su firma electrónica. Por favor,
ingresa a tal página que yo le voy a indicar qué paso seguir. La persona se confía y piensa que es una llamada de la entidad y cuando ingresa a esa página de phishing, lo que hace es ingresar información privada, por ejemplo, como los correos, información, datos de identificación, contraseñas, números telefónicos, y en menos de 5 o 10 minutos los delincuentes informáticos, al tener esa información, llegaban y controlaban sus cuentas y le hacía el robo de dinero. O sea, muchas personas estuvieron afectadas por esta técnica. Nosotros estamos constantemente junto con los entes de ciberseguridad monitoreando y pues cada vez que cierran, digo, que abren una página de esas, pues nosotros hacemos lo posible para poderla bloquear. Sí, señor, ese es uno de los trabajos de la Oficina de Seguridad de la entidad. John, si quieres, mientras entras a la página, voy a dar unas recomendaciones para que hagas y le muestres a la gente donde tenemos publicada toda esta información. Estamos constantemente actualizándola. Recuerden, siempre estamos comunicando cuando descubrimos que hay una información falsa a nombre de la DIAN. Entonces, para que estén siempre pendientes de nuestras redes sociales y de nuestra página web. También me dicen que están haciendo muchas preguntas sobre renta puntualmente y los invito a que mañana tenemos un Facebook Live sobre todas las preguntas de renta que tengan. Entonces, estén pendientes de nuestras redes y se conectan a ese Facebook Live donde les van a contestar pues todas las dudas que tengan sobre renta. Sé que ese tema es el que está en este momento pues como más activo. Si quieres, John, entramos a la página y cerramos con mostrándoles a nuestra audiencia ese espacio. Diana, ¿ya pueden ver la página? Yo no estoy viendo en este momento, no veo si compartes pantalla, pero es que he tenido unos temas técnicos el día de... No, ya la estoy viendo, ya la estoy viendo. Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ingresamos a www.dian.gov.co. Entonces, como ustedes pueden apreciar, nos dirigimos al sitio web institucional, damos clic, aquí en la misma ingresamos a atención al ciudadano, acá se despliegan las diferentes opciones y buscamos seguridad de la información. Al dar clic, entramos al micrositio de seguridad de la información, en donde tenemos diferente información de interés para los ciudadanos y personas. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos todo el tema de protección de datos personales, donde pues se dice qué es, ¿sí? También se tiene cómo proteger tus datos, ¿sí? Y el marco normativo. Sí, es información interesante que muchas personas, pues, sería bueno que leyeran con el fin de saber que en materia normativa que existe en datos personales, en protección de datos personales realmente. ¿Cómo puedes protegerlo? Sí, señora. También tenemos una opción para hacer la verificación de correos que les nombré. Sí, exactamente. Sí, Ahí hay un enlace a donde tú mostraste, está el enlace y también hay unos documentos donde explican pues cómo es el tema de verificación de los correos a nombre de la DIAN. Sí, señora, aquí está, por ejemplo, que es un correo falso, está el enlace que los dirige también a verificar el correo, que fue el que vimos en la presentación, muy importante los comunicados, ¿sí? Que salen los que les nombraba sobre los tipos de mensajes fraudulentos que se están dando a nombre de la DIAN. Aquí nosotros hacemos normalmente la comunicación, el último correo falso informado, ¿sí? Y la lista de correos falsos. ¿Sí? Por ejemplo, todos esos correos falsos que la DIAN ha identificado y sabe que son suplantaciones, entonces nosotros acá las tenemos en un listado. Para que ellos puedan verificar. Exactamente. También tenemos un enlace donde estamos hablando de temas de ciberseguridad. Este micrositio, pues la idea es poderlo actualizar constantemente con el fin de ir al ritmo de la información que hay sobre el mismo tema. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el concepto de ciberseguridad, que es muy cercano a lo que les dije, delitos cibernéticos
y también encontramos pues varias técnicas de engaño, o sea, las que yo les nombré y unas adicionales. Entonces, este es el micrositio que tenemos actualmente de seguridad de la información. Los invitamos a que lo puedan ver y cualquier cosa, pues también tenemos los canales de comunicación vigentes de la entidad. Bueno, John, muchísimas gracias. Desgraciadamente hoy no vamos a poder responder preguntas en vivo, aunque pues obviamente las personas que contestan en redes van a estarlo haciendo porque por la información tan abundante se fue un poco largo el live. Entonces, muchas gracias, John, por acompañarnos. No, muchas gracias a ti, Diana, por esta invitación y también a las personas que nos vieron por los diferentes enlaces en la web y de parte de la Oficina de Seguridad de la Información, pues esperemos que la información haya sido del agrado de todos ustedes. Claro que sí, John, muchísimas gracias. Este espacio es también para darle guías o apoyos en general a la ciudadanía para estar pendientes de este tema de la ciberseguridad y no caer en los ciberdelitos. Entonces, muchas gracias a toda nuestra audiencia. Los invitamos a un próximo Facebook Live sobre este tema que estaremos anunciando por nuestras redes y reitero la invitación al día de mañana al Facebook Live que tenemos sobre las preguntas frecuentes de renta para que puedan pues preguntar todo lo que necesiten sobre el tema. Muchas gracias, hasta luego. En Colombia hemos descubierto algo que pasa de un ciudadano a otro sin detenerse. Es la honestidad de un país, esa que impulsa a todos los ciudadanos a contribuir. Porque cuando hacemos las cosas con honestidad, todos saben que también pueden hacerlo. En la DIAN, cada día trabajamos con empeño para ser más cercanos, ágiles y eficientes.